miércoles, hoy se puede compartir solo en Marketplace regional, Sharon, o también podemos compartir con las creídas de la comunidad. No, solo en regional. La de mañana sí se puede hacer en el de cada país, pero en las creídas es solamente por el regional. Ok, bueno, mira, somos lo que somos y quien no alcanzó lo puede ver en YouTube porque esto va a estar por 72 horas activo, entonces le damos. ¿Te parece? Sí, perfecto. Vamos. Hoy vamos a hablar del poder del mensaje. La verdad es que creo que lo ideal sería primero que nos presentáramos. Yo soy Diana Marial, me pueden conseguir en Instagram como @soy Diana Marial y hoy me va a acompañar Sharon Hidalgo, quien es Social Media Manager y la pueden conseguir como Sharon Sin Caos en Instagram. Con Sharon tengo mucha historia, pero la verdad es que me pareció una excelente idea de empezar a trabajar esto con ella porque tiene mucha experiencia. Sharon, bienvenida. Gracias. O sea, literal, tenemos como mucha tela que cortar. Ayer yo estuve presente viendo qué tal había desarrollado esto y obviamente me quedaron muchas dudas y por eso quisiera, me gustó que me invitaras, pues, para poder aclarar las dudas que habían quedado de la clase pasada. Podemos hacer como un resumen. Sí, es que de hecho a eso vamos. Mira, lo primero que vamos a hacer es un pequeño resumen de lo que vimos ayer, porque yo, incluso hablándolo y siendo como súper dura conmigo, siento que no quedó muy clara la idea. Entonces, quería hacer un pequeño resumen. Tú me vas a ir haciendo esas preguntas que no te quedaron muy claras y ojalá, bueno, las personas que estén con nosotros acompañando nos puedan dejar comentarios de las dudas que tuvieron el día de ayer, porque este primer bloque va a ser de resumen y luego nos vamos a ir con un poco del contenido que vamos a trabajar y que se viene buenísimo porque vamos a hablar del poder del mensaje. Entonces, haciendo un pequeño resumen de ayer, definimos por qué la mayoría de nuestras campañas fallan. Y la razón por la que la mayoría de nuestras campañas fallan es porque están hechas al revés. Entonces, no definimos a quién le hablamos, caemos en lo genérico y por consiguiente no podemos trabajar un poco la conciencia del cliente. Sharon, ¿qué duda te quedó de allá de ayer? A ver, mira, la pregunta que me generaba era por qué si nosotros normalmente tenemos los 1000 gurús, o sea, hay 1000 personas hablando de que hay que hablarle a una persona en específica, ¿por qué seguimos con el mismo tema de caerle a solo la parte genérica? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto definir esa buyer persona para poderle hablar a la persona que especificamos, o sea, a la que queremos? Bueno, yo creo que la verdad esto tiende a suceder porque, bueno, primero queremos tomar el camino rápido, no queremos o creemos que el proceso es mucho más rápido y saltarnos y a creer que nuestro cliente ideal es el que nosotros queremos y no el que la métrica nos da según la audiencia, es como la vía más rápida, ¿ok? Entonces, por lo menos en el real estate o en el marketing inmobiliario, lo común es que busquen personas que quieran comprar una casa o personas que quieran invertir. Y de hecho, ayer hacía un análisis con una clienta que fue como, claro, o sea, cuando tú haces campañas a nivel local para vender una propiedad, tú te vendes o vendes a la gente como un agente de bienes raíces. Cuando tú prospectas fuera de las fronteras de Estados Unidos para buscar inversionistas extranjeros, tú lo haces con el mensaje de un asesor inmobiliario. ¿Cuál es la diferencia? Quien vende la propiedad te está vendiendo esta propiedad tal cual es. Yo no te estoy vendiendo un conjunto de propiedades o a menos que efectivamente estés ofreciendo un desarrollo, pero por lo general los desarrollos a nivel local lo ofrecen los in-house. Entonces, cambia un poquito la dinámica. Mientras que la inversión inmobiliaria, aquí estamos vendiendo confianza. O sea, en la asesoría de inversión inmobiliaria, la confianza se tiene que construir y de ahí hay que manejemos un poco más el mensaje. Por eso siempre definir el cliente ideal. Y no basta solo con definir tu cliente ideal, sino que es un paso. Primero definimos la audiencia,
las características de nuestra audiencia y de esta audiencia vamos a buscar 2 buyer personas que tengan mensajes distintos, dolores y anhelos distintos. Y esto nos va a acercar, como decía ayer, nos permite hacer el ejercicio de decir, claro, este cliente ideal, en el caso de Rodrigo, lo veo, tengo su rostro, sus dolores, sus anhelos, sé dónde vive y te hace conectar con esta persona. Además que el momento de segmentar en campaña te permite decir, supongamos que Rodrigo Larraín existiera, que efectivamente vive en Chile, en Santiago, en la comuna de Las Condes, a mí me va a permitir al momento de programar la campaña segmentar de repente restaurantes que podría visitar un perfil como el de Rodrigo o mall que podría visitar un perfil como el de Rodrigo, o incluso segmentar por intereses porque vimos que él de repente pudiera tener eh, afición a leer El Mercurio o ver podcast de un contenido en especial. Entonces, segmentar por este tipo de contenidos me permite acercarme más a mi cliente ideal y no me quedo en lo genérico que es inversión inmobiliaria, espíritu empresarial, negocio, ¿sabes? Como la idea es ir un poquito más allá. Y ayer creo que conversábamos también, o lo decías también en la clase, de que nos faltaba el tema de la nutrición, o sea, sacábamos el tema de la nutrición. Y obviamente ahí entra la parte de redes sociales, porque si yo sé quién es Rodrigo, yo sé que a él le gusta el fútbol, ¿ok? Yo puedo buscar temas relacionados con mi producto y guiarlos a través de lo que es el fútbol y hacer un contenido que lo enganche a través de redes sociales también, o que lo nutra Claro, a través de redes sociales también. claro. Por ejemplo, en este caso de Rodrigo, yo en la ficha no puse, por ejemplo, que le gustara el fútbol, pero eso que me dices me hace todo el sentido del mundo con respecto a que a él le gusta consumir contenido de valor, que pudiéramos hacer entonces, o sea, contenido de valor de educación financiera. Bueno, entonces nuestros pilares irían hacia la educación financiera, incluso pudiéramos producir algún tipo de infoproducto enfocado a la educación financiera que hiciera que Rodrigo nos mantuviera presentes más en su retina. ¿Ok? O Bueno, sea, que aquí definimos efectivamente cuando estamos saltándonos pasos. claro, O sea, nos estamos saltando pasos de especificar por querer hacer las cosas un poco más rápido. efectivamente, y tiene un costo. El costo de no segmentar, no identificar tu cliente ideal es que no segmente y por consiguiente te suenas genérico. Y es muy común Claro, en este nicho de los agentes inmobiliarios ver el pasto del otro. Entonces eso hace que sonemos todos igual, se vean todo igual y no existe ese código diferenciador. Y la verdad es que sí, o sea, hay para todo, hay un mercado para todo, pero tenemos que empezar a hacer la diferencia. Y te voy a hacer un ejemplo muy cercano, que es una clienta que tenemos, donde hicimos como 5 buyer personas y a último momento a ella se le ocurrió uno en específico y resulta que cuando lo lanzamos en campaña, ese en específico que era súper extremadamente rebuscado, fue el que caló. Entonces, mientras más rebuscado, tal cual. más, más conexión va a haber. Porque la verdad es que muy probablemente, no sé, vamos a ver, muy probablemente yo que trabajo, vivo en Chile y trabajo con marketing, ingeniero, ingresos en dólares, en algún momento también voy a pensar de repente, tengo que dirigir esta inversión a un punto. Pero si a mí no me toca desde que el trabajo remoto, desde que vivo acá, desde que tengo que asegurar mi patrimonio de alguna manera, obviamente no me voy a sentir identificada. Entonces tienes que conectar Claro. emocionalmente. Y la manera de conectar emocionalmente es hacer este ejercicio de ponerle nombre, apellido, personalidad, deseos, miedos a este perfil. Y como te digo, no te quedas solo con este perfil. Yo personalmente recomiendo de tu audiencia sacar 2, 3 perfiles, probarlos en campañas de reconocimiento, te traes la métrica y ya teniendo la métrica, probamos a niveles de conciencia. Pero eso lo vamos a ver a mayor profundidad próximamente. Vamos a avanzar ahora con el contenido bueno, del día de hoy, Hoy. que a mí me parece genial porque
en el fondo, después de definir tu audiencia y tu buyer persona, esto lo es todo. Un buen mensaje sin estructura se pierde, o sea, pierde total sentido. Ahora, depende también el objetivo de este mensaje. Si estamos hablando de una plataforma como TikTok, que es un poquito más flexible y que en el fondo para prospectar, no buscas prospectar, sino desahogarte, muy común en TikTok, no es necesario ser tan rígido con esta estructura, pero si tú lo que quieres es prospectar, el mensaje es quien te guía a tu cliente, es quien le dice, hey, estoy aquí, dame la mano y te llevo Claro. por el camino de lo que deseas buscar. Entonces, para poder ya hacer un buen mensaje, tenemos que tener una estructura que tiene tres momentos claves. Lo primero es el hook, ¿sabes? Me da mucha risa porque haciendo estas diapositivas busqué esa típica imagen del pescado con el gancho y es que es así, o sea, es como que te agarra estos 3 segundos de la idea, es ese hook, y te agarra y el desarrollo es cuando tú empiezas a darle atrás a esa caña para atraerlo, pero lo importante es el hook, entonces el Tal cebo con cual. el que atrapas es sumamente importante. Cuando trabajamos con las métricas de Meta, tú te Además de vas a dar que cuenta, lo habíamos conversado que no tenías eso. O sea, disculpa, habíamos conversado que precisamente ahorita la retención que hay, o sea, el nivel de atención es que la gente se la pasa haciendo puro scroll. Entonces, sí, o te diferencias o simple y llanamente no te van a ver, y sobre todo a nivel de campañas. o sea, sí, la verdad es que es muy fácil mover el dedito para arriba. O sea, es lo más fácil. Además que no sé si es que segregamos al dopamina en el momento de hacerlo, porque consumimos contenido muy rápido. Y la verdad es que es Tal cual. muy difícil captar. Yo últimamente como que apuesto como a dar ideas como muy disruptivas. Ayer me daba risa porque me estabas hablando de un influencer que es Farid, ¿no? Farid Diek, ¿no? Y él había Ujú, sacado un Reels sí, buenísimo, no, ni siquiera un Reels, un video buenísimo en TikTok larguísimo donde hablaba de la crisis inmobiliaria del burbuja inmobiliaria 2008, del 2008. la burbuja inmobiliaria del 2008, y yo te dije, pero tú me estás hablando de Farid, el que es novio de Jessica, o sea, te agarré por el chisme. Y fue como que, claro, lo que a mí me Claro. interesó fue el chisme y después empezamos a desarrollar todo este tema que es súper interesante de la burbuja inmobiliaria, que de hecho si hay personas que saben de quién estamos hablando, les recomiendo que busquen ese video. Son 45 minutos, pero de un contenido que yo dije, wow, o sea, qué tan, qué, qué tan lejanos estamos de esa realidad nuevamente. O sea, qué Y tan ojo, lejanos y estamos a nivel inmobiliario, de los realtors como tal, es la manera en la cual ellos pueden entender el miedo que tienen los inversionistas. Porque estamos hablando, claro. o sea, por lo menos a nivel inmobiliario estamos hablando de personas que están buscando latinoamericanos. Los latinoamericanos como tal son bastante recelosos, por decirlo de alguna manera. Y sobre todo con inversiones tan altas que estoy haciendo que sin estar yo presente. Y aparte, teniendo todo este conocimiento de la burbuja y todo lo que está pasando, obviamente me genera miedo para invertir. Entonces, sabes, conocer ese miedo me permite a mí generar contenido de valor que me dé tranquilidad Y donde yo pueda conectar con ese inversionista que tiene un miedo real y profundo. Entonces, bueno, en y fin, yo desarrollar les confianza. recomiendo, claro, les recomiendo ver ese video. Si quieren me pueden escribir por privado y les paso el enlace. Volviendo a nuestro hook, luego tenemos el desarrollo y el call to action, y esto lo vamos a desarrollar en profundidad. El hook es la puerta. Si no la abre, no importa que sigue. Efectivamente es así. Cuando tú trabajas las métricas de Meta, lo primero que yo personalmente veo, más allá del alcance y de las impresiones, es eso. Es, es la retención que tiene el lead los primeros 3 segundos. Si esa retención es superior, se acerca a un 40%, está muy bien, va muy bien, porque de nada sirve que yo tenga mucho alcance y que la verdad este alcance se quede ahí, pero sigan el scroll, a que realmente consuman el contenido y conecten con él. Lo otro es el porcentaje de clic.
No importa si es una campaña de reconocimiento o de tráfico, si existe un porcentaje de clic, yo personalmente elevaría esta campaña a conversión o en su defecto a generación de lead, porque los clics es lo que realmente valida el interés. El clic no es tan importante como ese scroll, porque el scroll significa que no me interesa, pero el clic es como cuando hacemos, ¿cómo se llama esto que hacían en Tinder? Como, se me olvidó El la match. palabra. ¿Cómo? Match. Match. O Match. sea, el clic es el match. Imagínate que las redes sociales funcionan como Tinder, entonces estás todo el rato en scroll y es como, no, 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 descartando. Pero cuando algo te interesa y le haces clic, es porque hiciste match. Es porque es el primer acercamiento de ese enamoramiento de decir, esto me interesa. Y efectivamente, esto puede ser que vaya a tu página web, a una generación, por lo general va a generación de leads. Yo personalmente recomiendo hacer todo este estudio de métrica con esta metodología antes de irme a generación de lead, porque eso nos va a permitir optimizar presupuesto y tener métricas que analizar. Diana, Y dime. ¿sabes qué? Una de las cosas que no me quedó clara de ayer, precisamente es que tú hablas de varios tipos de campaña. No sé si lo tienes desarrollado un poco más adelante, pero efectivamente me estás hablando, por lo menos en este momento, me estás hablando de dos tipos de campaña, de reconocimiento y de generación de leads. Efectivamente. La campaña de reconocimiento son campañas que tienen un objetivo de hacerte reconocer en tu público objetivo, de acuerdo a las configuraciones que tengas. Y la de generación de lead es donde tú lo haces a través de un formulario. La verdad es que esto hay que verlo con mayor mayor desarrollo, pero yo lo quiero dejar para la clase de mañana. Mañana nos vamos a ir un poco a lo Ok. práctico, vamos a abrir meta ads y vamos a empezar a interactuar con este tipo de campañas y conocer cuál es el objetivo de estas campañas. Ok, vamos con... Dame un momento, porque es que me escribió alguien. Es Farid Diek, creo que es ese. Lo acabo de responder en los comentarios. Sí, no, tranquila, Luego, yo le estoy respondiendo, yo le estaba respondiendo. Luego nos vamos con el desarrollo. Aquí es donde está el valor y la conexión, donde realmente se construye la confianza con quien nos está viendo. ¿Ok? Esto debe ser claro, directo, explicativo. Yo personalmente todo lo que significa mensajes para campaña trato de que sea lo más conciso y directo posible. Aquí esos segundos son sumamente importantes y yo recomiendo que no pase de 35 a 45 segundos cuando es para campaña. Si es contenido de valor, da exactamente lo mismo porque puede pasar como Facebook que se vuelve muy interesante y te puedes quedar 45 minutos, pero la verdad es que para prospectar tiene que ser muy, muy, muy directo. Rápido. Como sabemos, existen varias maneras de prospectar. Esto tendríamos que adaptarlo a formato imagen, a formato reel, a formato email marketing, a formato landing page. Y la verdad es que no importa el formato, la estructura es la misma. Hook, desarrollo, que es donde está nuestra conexión emocional, y call to action. Y cuando nos vamos al call to action es eso, es el llamado a la acción. Es donde yo te indico qué puedes hacer. Y aquí me pasa comúnmente con los agentes inmobiliarios que confunden el call to action con el hook. Y la verdad es que no es lo mismo. Si bien yo puedo mezclar el call to action con el hook en un inicio, en donde está ubicado el hook, no puedo hacerlo en el call to action porque no existe un hook en el call to action. Al finalmente no tiene ningún sentido tenerlo ahí. Entonces, ¿se acuerdan de Rodrigo? ¿Me Si puedes dar vieron un ejemplo? claro, y por eso les digo que si se acuerdan de Rodrigo, porque yo les hice el Buyer Persona basándome en Rodrigo Larraín, este personaje que me creé con intenciones de invertir en Chile, y desarrollé un formato de mensaje, en este formato es Reels. Pero la verdad es que si lo quieren ver con mayor detalle, se los pudiera mostrar ya en one-on-one o en una asesoría, cómo lo pudiéramos adaptar en su buyer persona a landing page, a página web, a email marketing y cualquier cantidad de mensajes que trabajamos de manera digital, en prospección a manera digital. Entonces, este mensaje de Rodrigo adaptado al Reel va como un hook que es que lo que hace es cuestionar.
Recordemos que Rodrigo es un inversionista que tiene una cartera de propiedades en Chile, entonces él ya tiene conocimiento de lo que es invertir en Chile. Su miedo y su preocupación viene de que él siente que estas propiedades, si bien no le están generando eh, gran plusvalía, le asegura tranquilidad, ¿ok? Pero él dice, hey, Claro. la verdad es que a futuro esto no va a dar más. Y además estas propiedades están perdiendo, están envejeciendo, ¿no? Se están depreciando, por decirlo de alguna manera. No sé, es que no sé, las propiedades no se deprecian, pero la verdad es que están siendo menos competitivas porque en una ciudad como Santiago, donde hay muchísimos desarrollos inmobiliarios, estas propiedades se van quedando viejas, para decirlo de manera más coloquial. Entonces, el hook va a cuestionar su miedo o su miedo en este caso. No es que no inviertas porque ya lo estás haciendo, es que tu dinero se está quedando quieto en el lugar equivocado. ¿Qué es lo que te propone? Que vamos al desarrollo. Muchos dicen quiero diversificar, pero me da miedo y sabes qué, el miedo es real, no invertir, el miedo real es no invertir mal. Es quedarte estancado mientras otros ya van moviendo sus fichas. Aquí estamos creando un poquito de FOMO. Por eso jugamos un poquito con las emociones. O sea, otros lo están haciendo y tú no. Otros ya están aumentando su patrimonio, generando mayores ingresos y tú no. Es quedarte estancado mientras otros ya mueven fichas. Tus propiedades en Chile te dan estabilidad, genial, pero rentabilidad real, dólares, protección internacional, eso no viene por inercia, se construye con decisión. Si sientes que esto te hace sentido, y ahí mira, hey, la conexión en el call to action es, hey, si a ti esto te hace sentido, no lo dejes pasar. Haz clic ahora y hablemos one on one sin compromiso. Aquí quiero hacer un break, Sharon, porque el one on one, yo personalmente no le recomiendo a los agentes que hagan un call to action en campañas con one on one. ¿Por qué? Porque tienes que tener una muy buena autoridad, o sea, tienes que tener una autoridad creada grande, tener un buen marketing 360, que te conozcan en ese lugar para que la gente diga, yo quiero agendar un one-on-one con este agente. Yo les recomiendo siempre ir por un lead magnet. Ahora, ¿qué es un lead magnet? Un lead magnet es un contenido de valor que podemos dar a cambio de tus datos. ¿Qué hacemos con tus datos? Te enviamos contenido por email marketing, por WhatsApp, te invitamos a que veas nuestro canal de YouTube, siempre con la intención de mantenernos presentes en la retina y de esta manera vamos a poder crear esa autoridad. Claro, pero ve lo importante de lo que me estás diciendo. Me estás diciendo que, obviamente, en el mensaje, me estás agarrando con un gancho, estás validando mi miedo, me estás dando una solución y me estás dando un call to action que es lo que tú quieres que yo haga. Pero normalmente la estrategia que se le da a nuestros agentes y que es la que nosotros nos manejamos es que ellos vayan directamente a una presentación uno a uno. También nos Sí, dicen que de una u otra forma podemos dar una guía, ¿ok? Que es el lead magnet como tal para una guía, pero todo el mundo está haciendo una guía. Entonces, tú me estás diciendo que me tengo que diferenciar, pero a su vez me estás pidiendo una guía. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que ese lead magnet sea más? O sea, sea ok. diferente, sea ese agente diferenciador que haga que yo no sea igual a los demás. Depende de lo que la gente esté dispuesto a hacer. O sea, podemos desde crear una comunidad, la comunidad la puedes crear efectivamente a través de este lead magnet, pero para crear una comunidad tienes que tener contenido de valor que estar dando constantemente. Puede ser distintas guías, ebook, revistas o incluso infoproductos. A mí me encanta lo del infoproducto. O sea, yo digo que cualquier agente que quiera diferenciarse, que lance 3 videos cortos de 10, 15 minutos donde hable, porque, voy a dar un ejemplo. South Miami Beach, o sea, es una zona que ahorita la está reventando. La verdad es que la Claro. hacen muy competitiva porque, a diferencia de Downtown y de Brickell, puedes entrar a proyectos que son topísimos, muy bien ubicados y sin tener que declarar tanta cantidad de plata. Entonces, ¿qué tiene Claro. esta zona en particular? Que se le proyecta una gran plusvalía. Entonces, ¿qué haría yo? Yo haría
una guía con los 5, o sea, si quiero hacérmelo fácil, hago una guía con los 3, 4 proyectos y los diferencio entre entrega inmediata, que puede ser 72 Park. Luego nos vamos con que ya estén en construcción, como es el caso, que tengo entendido que ELA ya está en construcción, o lista cero como 7200 Colin. No sé, hago mi investigación, la verdad es que hay que hacer la investigación. Me armo mi guía y con mi guía es una manera fácil de atraerlos y decirles, ok, invierte en esta zona que tiene muy buena proyección, buena plusvalía, bla, 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 con esta guía. Y si lo quieres llevar más profundo, entonces lo que hago es que invito a los in-house de estos proyectos, grabo formato webinar, no lo lanzo en vivo, sino que los guardo y los subo a una plataforma que me permita ofrecerlo gratis. Builder puede ser una. En esta plataforma subes tus 3 webinars de estos proyectos, puedes subir un cuarto donde haces un resumen y esto que va a permitir que la persona le va a dar clic porque quiere ver ese infoproducto gratis, va a conocer los proyectos de primera mano contigo, no va a trasladar la autoridad en el fondo al in-house, que es el que lo va a desarrollar porque estás haciendo lo más competitivo. Son 3 proyectos distintos y finalmente tu resumen. Eso mantiene la autoridad en ti porque eres tú quien no eres el factor variable dentro de este pequeño curso y es una manera de apalancarte de un Claro, contenido que te dan los desarrolladores. pero una de las cosas que podemos resaltar, cabe hacer la salvedad, porque a mí me genera mucho ruido el tema de los webinars con los in-house, por lo que tú estás diciendo precisamente, que el agente inmobiliario se apalanca demasiado a nivel del in-house. Entonces, lo que se puede ahí como tal es prepararse. Prepárate con ese tipo de proyecto, ¿ok? Para que de esa manera tú puedas hacer lo que estamos haciendo nosotros ahorita, una conversación en la cual tú y yo nos damos Ese es el retroalimentación. No es escenario, que te voy a dejar completamente hablar a ti, ni que, porque ahí la autoridad la pierdes. ese es el escenario ideal. O sea, el escenario ideal es que la gente se dé el tiempo de prepararse para, ¿ok? Incluso si Exacto. lo vas a hacer, si te vas a dar el tiempo de prepararte, ya no lo hago con los proyectos. Habla de la zona. Prepárate un Tal cual. contenido que puedas desarrollar dentro de unos 10, 15 minutos, que podamos sumar entre todo esto una hora, 10, luego 15, luego, no sé, 15 más, y que podamos juntar todo esto en una hora, una mini guía, que las personas cuando le den clic a esa, o sea, primero cambia totalmente el, dale clic acá y contáctame a ver si quieres invertir en este proyecto, a que tú me digas, dale clic acá, donde te voy a decir en un mini curso preparado exclusivamente para inversionistas. O sea, me estás dando contenido de valor, me estás hablando a mí y esto va a Y permitir que lo ahí puedas nuevamente, escalar, ¿no? que lo conversamos ayer, Escalar aquí cambia el mensaje. O sea, no es la misma manera de entrarle a la persona, de conectar con la persona, de te estoy vendiendo esto a te estoy dando esto. Obviamente el objetivo es claro, vender, por supuesto, pero tienes que saber hacerlo. claro, y además que es una manera de crear autoridad. Hoy en día lo más difícil es, porque es tan competitivo el real estate, es crear autoridad. O sea, ¿cómo tú creas autoridad ante monstruos que son top producers actualmente? O sea, Tal cual. personalmente, como asistente virtual, para mí ha sido el mayor reto con mi agente. Además de que lo importante, y aquí lo demuestras, es que aun y cuando efectivamente tienes que tener tu mensaje claro, tienes que tener una buena estrategia para generar todo lo que es tu nivel de conciencia, estudiar tu proyecto, tienes que tener una estrategia 360, ¿ok? Efectivamente es así. Si te das cuenta, aquí hemos tratado varios temas, ¿ok? Tratamos cómo generar el buyer persona. ¿Qué mensaje le vamos a hacer? Todo el paso previo que tenemos que hacer para poder llegar a un buyer persona al cual hablarle. Y todavía no hacemos la Estudio de campaña. métrica, campañas de... Y ni siquiera montamos la campaña como tal, que es la que te va a generar el lead con el que vas a hablar. Sí. Entonces tú tienes que Sharon, tener una estrategia completa, toda la parte de atrás para poder trabajarlo. y bueno, la verdad es que ya hemos 30 minutos que han pasado así, pero no me quiero ir sin dejar de dar una recomendación que para mí es lo que ahorita es un factor diferenciador y es las landing. O sea, he medido con clientes hacer campañas en generación de lead con formulario, con preguntas. Y no quiere decir que no estén aterrizados. Tengo clientes que me dicen,
me llegan aterrizados, pero no me llegan con capacidad económica. Y por alguna razón, cuando lo hacemos con landing, llegan listos a trabajar. Hey, sí, cuento con esto, lo quiero hacer. También el factor diferenciador es el mercado. Yo personalmente tengo un tema con Colombia, pero siento que también es porque es mucho más competitivo. Pero hay que seguir explorando. Hay muchísimos mercados donde como que siempre nos quedamos en lo mismo, como México, Colombia, Argentina. Entonces, hey, está Costa Rica, está Ecuador, es Panamá. Hay muchísimos mercados que hay que explorar, pero hay que hacer la tarea. Entonces, lo que ha pasado es que muchas veces nos quedamos con lo que nos van diciendo otros agentes, de que yo estoy haciéndolo en Colombia, en Colombia, en Colombia, en Colombia, y obviamente, sí, Colombia está en la punta de la estadística de los que más compran, pero tenemos que empezar a diversificar. Sin contar Sharon, de que estamos mañana, precisamente en lo que comentaste, estamos compitiendo, sí, dime, estamos compitiendo con top producer. Entonces, y claro, con primero los mercados. presupuestos no son los mismos y segundo, la maquinaria no es la misma. Sí, y además no solo estás compitiendo con top producer, estás compitiendo también con mercados. Estás poniendo a competir a Florida con mercados que a nivel regional, como Cancún o como República Dominicana, y si lo quieres llevar más allá, con Dubai. Tal cual. Entonces, estás compitiendo no solo con agentes, compites con mercados y compites con productos, porque hoy en día, luego de haber visto este video de Farid, digo, ok, ¿qué tan rentable es que yo invierta en propiedades inmobiliarias cuando yo no sé si estas prácticas se siguen haciendo con los bonos de hipotecarios? Cabe hacer la salvedad. O sea, hay mucho que trabajar Es aquí, hay mucha tela que mucho. cortar, No, no, es muchísimo, es muchísimo. Sharon, muchas gracias por tal cual. acompañarme. Hoy me sentí mucho más tranquila, segura, siento que fluí mucho más y bueno, espero que mañana me puedas acompañar también para que veamos Por entrar ya a la plataforma de supuesto. Ads Manager. Además de que, como te digo, mañana viene la clase que a mí personalmente me interesa más porque, aun y cuando efectivamente no sirve de nada tener la parte técnica, porque como tú lo has comentado varias veces, es apretar botones y eso lo sabe hacer cualquiera, ¿ok? Si no tienes la estrategia, no funciona. Pero efectivamente vamos a entrar a la parte práctica para que las cosas se desarrollen mejor y sepas un poquito de la parte técnica, pero ya tengas todo el conocimiento de la parte estratégica. Súper. Muchas gracias, Sharon, que estés muy bien. Feliz tarde. Feliz tarde.